Reescribiendo la historia con JJ Chávez. Muy buenas tardes, amigos radioescuchas y televidentes, a su octava edición del programa Reescribiendo la Historia. En este sentido, conmemorando los 500 años de la Reforma Protestante, analizaremos la figura de Martín Lutero más allá de los evangelios. Todo esto y más después del cambio, no te lo pierdas. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres, recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Bienvenidos todos, compañeros que nos ven y nos escuchan aquí desde su canal de Tecnología Educativa. Tenemos al profesor Félix Morales, el cual nos va a ampliar el tema de Martín Lutero más allá de los evangelios y sus implicaciones, ¿verdad? Y alcance de la Reforma Protestante en la actualidad. Primeramente, profesor Félix, bienvenido usted a nuestro programa. Muchas gracias. Un placer tenerlo acá con nosotros. Vamos a trabajar, ¿verdad?, esta metodología de la manera más amigable posible para que el televidente se lleve un buen análisis de este tema tan delicado como es el aspecto religioso, pero visto desde otro enfoque, ¿verdad, profesor? En el primer bloque vamos a hablar el contexto histórico en que se envuelve Lutero. ¿Qué puede decirnos, profesor? Bueno, en primer lugar, profesor Chávez, agradecerle infinitamente la oportunidad que nos brinda de exponer un tema que realmente es tan vigente como lo fue hace 500 años, a tal punto que la Universidad de Panamá, a través de la Facultad de Humanidades, específicamente del Departamento de Historia, tiene previsto para el mes de noviembre desarrollar un seminario en el que van a concurrir distintas corrientes de pensamiento religiosa. Y obviamente que son corrientes de pensamiento que no solo son diferentes en sus fundamentaciones, sino en su accionar, pero ¿qué hay detrás de ellas? ¿Por qué se dieron estos eventos? ¿Cuál es su vigencia? Entonces, hablar de Martín Lutero y no hablar de la Reforma es imposible. Hablar de la Reforma y sus impactos en el devenir de los desarrollos sociales, políticos y económicos es bastante impracticable. Entonces, lo que vamos a desarrollar en ese seminario, y del cual hoy voy a esbozar algunos puntos que ya habíamos compartido, agradeciéndole infinitamente esta oportunidad, sobre Martín Lutero, Martín Lutero es una figura icónica, es uno de estos personajes en la historia universal que produjeron cambios significativos. Y decimos esto porque esto tiene que ser entendido de una manera muy, muy transparente. No importa si se está o no de acuerdo con un personaje o la actuación de un personaje, en este caso Martín Lutero. Lo importante es poder determinar la profundidad, la intensidad de su pensamiento en los contextos sociales, políticos y económicos que le tocó vivir. Muy interesante este punto, profesor, porque cuando se hace historia, uno de los errores usuales que cometemos en el oficio es de una vez catalogar, estigmatizar, bregar posiciones, cuando una figura histórica no es ni buena ni mala, es una figura histórica y se tiene que ver en su contexto, con sus defectos, con sus virtudes y con sus implicaciones. Es muy interesante esto y es parte de la nueva historia que tratamos de reescribir y hacer, darle estos enfoques para estudiar la figura y explotar, maximizar ese conocimiento y que le permee de una manera diferente a nuestras estudiantes, a las personas, ¿verdad?, que están ávidas de ver otros enfoques. Yo creo que el esfuerzo que a través de estos programas que usted está desarrollando son de fundamental importancia, no solo para el estudiante como estudiante,
sino para las sociedades en su conjunto. Al escucharlo me he sentido tan emocionado porque una de las premisas que desafortunadamente todavía se manejan en muchos claustros de enseñanza de nivel superior en América Latina y en algunos otros países de Europa es que la historia es una especie de tribunal. Es que los historiadores son jueces y eso no puede ser. Nada más lejos de la realidad, en absoluto. Entonces, el hacer el esfuerzo de acercarnos lo más posible a entender por qué se dieron algunas situaciones, por qué los protagonistas en un momento dado fueron o actuaron de una u otra manera. Ese es el papel de la historia, ese es el papel del historiador y ese debe ser el marco de referencia de la historiografía. Esa es la que hay que reconstruir. Muy bien, profesor. Para entrar en materia de Lutero, ¿qué motivó? Porque todo tiene una génesis, ese contexto histórico en que él se desenvuelve, ese marco referencial de la vida social, política, económica e ideológica de Martín Lutero, debe de haber generado algún ciclo de acción para que él teorizara y llegara a algunas conclusiones. Entonces, profesor Félix, para que usted nos explique, más allá del aspecto religioso, ¿qué alcance tuvo eso en ese momento? Bien, creo que es un excelente punto de partida, porque si antes, y aún hoy, después de 500 años, se sigue ese debate de por qué se dio la situación, partamos por señalar que la reforma que impulsa Lutero, es considerada como un movimiento de carácter religioso, que rompe la unidad de la Iglesia Apostólica. Y como consecuencia aparecen otras expresiones de pensamiento religioso. Esas nuevas corrientes de pensamiento religioso, algunas mantienen algunas de las fundamentaciones teológicas de la Iglesia Católica, otras las rechazan totalmente. Pero también en el proceso de reforma se dan cuestionamientos y se dan transformaciones a los propios planteamientos o reformas de Martín Lutero. Entonces, cuando hablamos del protestantismo, no estamos hablando de una unidad monolítica, salvo en algunos aspectos. Uno de ellos, el desconocimiento de una autoridad suprema, el Papa, que disputaba los poderes a los reyes y a los príncipes, lo que produjo devastadoras guerras en la Europa medieval. También entiendo, profesor, que esas disputas, primeramente de carácter teológico, también son influenciadas por intereses ocultos de carácter político y económico, que es el caso puntual en ese contexto del siglo XVI de los príncipes alemanes, que tenían intereses y vieron en esta vía una manera de divorciarse del atraso, según ellos, que representaba la Iglesia Católica. Entonces, ¿puede haber algo de incidencia posterior o inmediata? ¿O es posterior? Sí, su señalamiento es así como muy directo, pero permite darle una aproximación contextual más clara, más precisa. Por una parte, Martín Lutero, que es un personaje icónico, eso no puede ser cuestionado, es un personaje que sienta un antes y un después, es un personaje que impacta todo el quehacer social, político y económico de una Europa medieval que tiene antecedentes muy duros, una Europa medieval que está recién saliendo de los problemas de la peste. Ese problema de la peste hace que la humanidad o esos amplios segmentos poblacionales europeos, frente a la incapacidad de enfrentar el problema de la peste, entender el problema de la peste, dejan de mirar los problemas terrenales y se vuelcan todos a la inspiración divina, a ver si algún Dios los salva. Eso por una parte. Por la otra, que Lutero ha sido enviado a Roma a investigar algunos temas que eran necesarios para la comprensión de los príncipes sajones y de los clérigos alemanes. Y lo que Martín Lutero se encuentra en la Roma imperial, en la Roma católica, es algo que a juicio de una personalidad como la de Lutero, siempre angustiado, muy aprensivo, muy nervioso por su propia personalidad,
él era de un pensamiento más idílico. Él se imaginaba un mundo manejado por entelequias. Entonces, cuando llega a Roma, lo que encuentra es un verdadero desastre social, político y económico, donde los sacerdotes tenían una vida totalmente disipada, libertina, donde las prostitutas estaban por doquier. Entonces, su cuestionamiento creo que incluso rebasaba los sentimientos religiosos. Era muy humano. ¿Cómo esta gente puede estar así? Y puede estar así incluso en manos de quienes debían ser los protectores de la fe cristiana. Una contradicción eminente de Lutero. Totalmente. Y por eso se llama protestante. Él protesta. En un inicio él no hablaba de cisma, no hablaba de eso, simplemente era una protesta. Esto lo vamos a ampliar después del cambio. Tecnomedia, tu herramienta educativa multimedia, en apoyo a la docencia por la Universidad de Panamá. Tecnomedia es un sistema diseñado en la Universidad de Panamá para la creación de contenidos multimedia como apoyo a la docencia presencial y virtual, desde la preparación del material docente hasta la distribución a través de los distintos recursos multimedias a los destinatarios. Tecnomedia es un sistema de producción de materiales educativos de alta calidad, siendo un apoyo y complemento a la enseñanza presencial e integrando en ella todas las herramientas del Internet y campus virtual. Tecnomedia es un sistema innovador, disponible en la Dirección de Tecnología Educativa, brindando los mejores instrumentos, materiales y técnicos al servicio del profesorado. El docente será el propietario intelectual del contenido de la obra. Es un método sencillo, no requiere conocimientos audiovisuales o técnicos por parte del docente. Tecnomedia, tu herramienta educativa. Para reservas e información, 523-5575, tecnoeduc507@gmail.com y en redes, @tecnoeduc507. Tecnomedia, tu herramienta para la educación. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Interesante el tema de Martín Lutero. Estamos de vuelta en este segundo bloque de esta enriquecedora entrevista. Vamos a ver la parte de el concepto de Lutero y las disputas por las riquezas, el territorio e incluso el mismo ser humano. Profesor, ¿qué quiso decir con este título, territorio, riquezas y ser humano en disputa? Bueno, es que para nadie es un secreto que cuando aparecen las 95 tesis que Lutero clava en su iglesia en Wittenberg, se produce una serie de acontecimientos que lo que hacen es resaltar, poner en relieve lo que ya toda la sociedad sentía que debía ser transformado. Si analizamos esta extraordinaria figura, porque sigo insistiendo, fue extraordinaria como Lutero, no lo hubiese logrado o sus efectos no hubiesen tenido el impacto que hoy siglo XXI, todavía se sienten, si no hubiesen o no se hubiesen dado acontecimientos anteriores. O sea, antes de Martín Lutero ya habían cuestionamientos a ese poder absoluto de la Iglesia. Es más, para algunos tratadistas, cuando se parte la unidad católica, lo que ha ocurrido es que, incluso en la antigua Roma, que se cristianizó, bueno, Roma se cristianizó, pero los cristianos se romanizaron, toda la fanfarria y todas las luchas de poder se dan, las romanas se dan ahora a lo interno de la Iglesia Católica. Pero más aún, cuando Lutero desconoce la autoridad papal, cuando cuestiona algunas de sus fundamentaciones y cuando además le plantea a las comunidades, tanto los pobres campesinos como a los nobles sajones, príncipes y demás, de que la iglesia no es un templo, la iglesia no es una edificación, la iglesia es esa fe profunda que las personas tienen cuando leen la Biblia o leen los evangelios, porque están tan claras
que cualquiera las puede entender. Entonces eso lo que produce es un empoderamiento a una edad muy temprana de amplias masas que sienten que ya su situación social, política, hoy llamaríamos calidad de vida, está deteriorada porque alguien está depredando las posibilidades de que yo la tenga. Entonces, esa percepción que Lutero plantea y que va permeando amplias capas sociales, campesinos y nobles, que la aceptan. La aceptan porque sienten que es la manera de contrarrestar su situación de miseria. Pero ¿qué ocurre? Y estos son los datos que probablemente no se plantean con mucha claridad. Lutero, cuando él es citado a la Dieta de Worms, lo que sería el Parlamento, interesante Alemania, a la altura de 1521, a él se le llama porque la Iglesia Católica siente que está socavando sus cimientos y lo llaman para que él se retracte. Y Lutero dice que él no ha encontrado ningún argumento que lo convenza de que Dios le está pidiendo que él cambie y por lo tanto él no va a cambiar. Es a partir de ahí, de esa dieta, donde aparece la expresión protestantes. ¿Por qué? Porque, bueno, es que ellos todos protestan, de todo protestan, son protestantes. Y de ahí queda el concepto como que las iglesias protestantes son una pieza única, uniforme, lo cual no es cierta y va a tener implicaciones sociales, políticas y sobre todo económicas muy profundas. Una frase que expresó Lutero en ese era un juicio en la Dieta de Worms, era, bueno, usted se retracta, usted se equivocó, porque lo que dijo era falso. Él sabe que le iba a pasar lo mismo que Hus, que a Wycliffe, que los mandaron a matar. Entonces lo que señala, que si no me convencen mediante testimonios de la Escritura y claros argumentos de la razón, porque no le creo ni al Papa ni a los concilios, ya que está demostrado que a menudo han errado, contradiciéndose a sí mismos, por lo tanto yo no voy a retractarme. En ese momento él cerró la posibilidad del diálogo, del advenimiento, porque no se iba a entregar. Sin embargo, Lutero, aparte que logra que la salvación es por la fe y no por las buenas obras, recuérdese que paralelo a las 95 tesis se está dando un fenómeno importantísimo. Digo importantísimo sobre todo por las consecuencias. Se está construyendo, o sea, a veces pensamos en el Vaticano y pensamos en las edificaciones bonitas, lindas que vemos en las películas. No, el Vaticano era un enorme territorio, en panameño diríamos un gran potrero, pero ahí se estaba construyendo la Casa de San Pedro. No habían fondos, y como no habían fondos, se inventaron lo que en historia se conoce como las indulgencias, es decir, unos pergaminos. Préstese atención. Se vendían al mejor postor perdón divino. Casi que era un pasaporte expedito para el cielo. Es muy interesante esto porque deja que decir moralmente en muchas cosas, ¿no? Entonces justifica el proceder de Lutero y de muchos más. Claro, porque incluso esa conducta, esa actitud que en aquel momento la dirigencia de la Iglesia Católica tuvo fue desastrosa, por lo que usted acaba de decir. Era en contravía a los postulados que se entiende eran de Cristo. Cristo echó del templo a los fariseos. Claro. Sin embargo, acá, esa indulgencia se evidenciaba en una especie de pergamino de certificación, que en la medida en que la dote, la contribución, la donación al Papa fuera más grande, podía llevar hasta lo que hoy llamaríamos la firma, que en aquel entonces era un sello de lacre del anillo del Papa. ¿Cuál es el tema del cuestionamiento? Cuando llegan a las masas pobres, los pobres no tenían que dar, los pobres no tenían sino escasamente una miserable vida, y el cuestionamiento de los pobres fue: entonces nosotros no estamos en la gracia de Dios. Ni van a ir al cielo tampoco. Entonces era horrible y eso caló mucho en el pensamiento y en el accionar de las grandes masas alemanas, sobre todo en Sajonia. Y eso es el detonante para lo que después van a ser las revueltas. Revueltas que fueron también inspiradas por el propio Lutero, pero que también iban en contravía con planteamientos de Lutero. Porque Lutero en una oportunidad condenó a los campesinos
señalándolos como que eran criminales influidos por el demonio. Llegó a decir que en el infierno ya no quedaban diablos. Préstese atención a esto, ¿ah? El mismo Lutero, en su afán de protesta y reforma, también cae en las mismas malas prácticas que criticaba. Eso es un aspecto de la historia que no se ve y que hay que profundizar también, ¿verdad? No sé si tienes por ahí algún ejemplo que nos diga respecto de unas malas prácticas estas que haya caído Lutero. Bueno, quizás una de las más analizadas es el enfrentamiento que él tiene con Tomás Münzer, que era un reformador muy inteligente, de un verbo, de una elocuencia que no la tenía Lutero. Y él empieza a contradecir planteamientos de Lutero. Entonces, comprender la diferencia entre Münzer y Lutero nos remonta necesariamente al libro Tratados y Sermones de Tomás Münzer, que según Lutero los campesinos se habían desviado de la alianza con Dios. Lutero utilizó contra Münzer el arma más discriminadora de la religión católica: satanizar a una persona. Que lo hicieron en la Inquisición los católicos. Tomen nota de eso, estimados. Y eso sería importante porque todo este andamiaje que estamos tratando de señalar, algunos aspectos que serán profundizados en el seminario, Lutero aplica las mismas prácticas deleznables que usó el Imperio Romano contra los cristianos. Son las mismas prácticas que los cristianos utilizan contra los no creyentes, contra los herejes. Si uno se revisa los crímenes de la Inquisición a lo largo y ancho del mundo, si uno recuerda la posición de un Felipe II, entonces nos damos cuenta que la lucha por el poder político y económico fue tan dura como pudo haber sido 500 años atrás. Es más, ¿por qué Lutero cambió tan dramáticamente? ¿Por qué Lutero tiene un giro de 360 grados? En 1523, en un escrito de Lutero que se tituló De la autoridad civil, ¿en qué medida se les debe obedecer? Eso fue en 1523. Él señala, abro comillas, debía saber que desde el inicio del mundo es raro un príncipe inteligente y mucho más raro un príncipe piadoso. Por lo general son los mayores mentecatos o los malvados más malignos de la tierra. Cierro comillas. No se quiere ni se puede padecer vuestra tiranía y petulancia. Se estaba refiriendo a los nobles, a esos nobles que unos años después prácticamente le va a decir que puede asesinar a los campesinos porque es una obra divina. No es muy distante a lo que le están predicando a los islámicos radicalizados. Hoy día, siglo XXI. Muy interesante este planteamiento y es una manera de extrapolar la historia a la realidad inmediata. Sí, y mire, un punto que usted tocó sobre el enfoque de la venta de indulgencia de la Iglesia Católica para pagar la construcción de la Basílica de San Pedro, es un poco lo que practican hoy día. Fíjense bien, las iglesias evangélicas con el diezmo. Das una casa, vas expreso al cielo. Das un cheque de tantas cifras. Son las desfiguraciones que se ven en todos los aspectos de la religión, ¿sí? Tanto del lado que protesta como del lado institucional cristiano. Entonces, esto viéndolo desde un punto de vista histórico, ¿sí? Y se presta para el análisis incluso de futuros programas, ¿verdad? Interpretar esto con la realidad inmediata y que usted saque sus conclusiones en casa al respecto. En ese sentido, ¿verdad?, entramos en el último bloque, que es el alcance de la reforma y la vigencia de Lutero en 500 años. Todo esto después. Bienvenidos al canal de YouTube de la Dirección de Tecnología Educativa. Aquí podrás encontrar una serie de recursos didácticos y tecnológicos que te ayudarán en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Podrás encontrar congresos, foros, talleres,
recursos audiovisuales en general, documentación de investigaciones, programas radiales y televisivos. Te invitamos a que te suscribas a nuestro canal y puedas estar permanentemente informado de cada una de las innovaciones que estamos trabajando para ti. Suscríbete. Estamos de vuelta, reescribiendo la historia. Volvemos, estimados radioescuchas y televidentes, en el bloque final de su programa Reescribiendo la Historia. Aquí vamos a ver, el estimado profesor, el alcance, en la actualidad, la vigencia del pensamiento de Lutero, sus deformaciones, sus vínculos, su aporte también, ¿verdad?, en todos los aspectos, ¿verdad?, y qué nos puede dejar a nosotros a modo de conclusión este debate respecto a Martín Lutero más allá de los evangelios. A ver, profesor. Sí, sigo insistiendo en que estoy absolutamente convencido que la historia de la humanidad, podríamos hablar de la historia del mundo occidental, pero yo prefiero extenderlo más, la historia de la humanidad sería probablemente muy diferente a la que tenemos hoy día si Martín Lutero no hubiese existido. Y si Martín Lutero no hubiese existido en ese contexto social, político y económico en el que él vivió. Entonces, no es juzgar a Lutero, es analizar a Lutero y las circunstancias dentro de las cuales él se desenvolvió. Y obviamente era un mundo muy difícil, muy duro. La pregunta sería, ¿y no lo es hoy? ¿No seguimos teniendo diferencias ideológicas y políticas que desbastan amplios segmentos poblacionales? Radicalización de un lado, radicalización del otro. Intransigencia, intolerancia, los mismos valores, los mismos antivalores, algunos más, otros menos, pero tienen vigencia, mucha razón, profesor. También que estos mismos países que acogen el protestantismo son los que luego conquistan el mundo conocido. Esa es la trascendencia. Pienso que sí. Si Lutero no plantea lo que planteó, probablemente el tiempo hubiese sido mucho mayor para llegar a la elaboración de otras teorías que van a hacer que el mundo tenga ese tránsito a la modernidad. Veamos a Calvino. Y para Calvino, porque el tiempo es muy apretado, no estamos haciendo la exposición completa, estamos dando algunos toques sobre este personaje extraordinario. Pero tan extraordinario fue Lutero, que es el que da el primer paso. Si no se da el primer paso, no se puede dar el segundo ni el tercero. Perpetua la herencia. Claro, pero Calvino, que era seguidor de Lutero, él reforma el planteamiento de Lutero. Y veamos solo un par de temitas, ni siquiera la biografía de Calvino, que es abogado, que se traslada de Francia a Suiza y que ahí impone un gobierno rígido, pero a ver y si no son vigentes al día de hoy. Los calvinistas, como parte, como una decisión del pensamiento luterano, no toleran la vagancia, no toleran la ebriedad. Pero no toleran la ebriedad y la vagancia porque es que no les gusta ver a la gente así. No, un borracho no puede producir. Un borracho no va a llegar temprano a un puesto de trabajo. Tolera el ahorro, que era golpeado, criticado y señalado como acto maligno por parte de la iglesia. La mendicidad es aprobada por la iglesia, de ahí las iglesias o los grupos o las greyes mendicantes. O sea, hay que ayudar al pobrecito. No, en el luterano no. El ahorro y el poder tener ganancia era importante. Y el hombre que progresa, el hombre que avanza, no es porque está solo, es porque Dios lo ayuda. Entonces el rico está siempre protegido por Dios. Y bendecido por Dios. Así es. Esto puede ser la génesis del avance y del retroceso de una cultura. Puede ser, es un aspecto muy importante para el debate y quizás para un programa en el análisis. Te digo, yo incluso, me prospero, yo estoy bendecido, yo estoy en gracia divina. Claro. Y yo puedo hacer muchas cosas por eso. Tiene una lógica. Ejemplos concretos. Si progresas es porque el divino tiene que apoyar tu esfuerzo. Por eso los calvinistas, los protestantes en general, trabajan, se rompen la espalda. No viven de dame, ayúdame, de la gracia solo celestial. Están más en la tierra. A tal punto
a tal punto que ese tipo de planteamiento y particularmente la visión calvinista dentro del protestantismo es analizada y es casi una obligación de todo cientista social leerse los planteamientos de Max Weber. Y Max Weber es el que te habla de la ética y la moral capitalista, pero lo hace en función de los planteamientos que había hecho Calvino. Miren la trascendencia aquí con lo que acaba de aportar el profesor. Lutero enciende la mecha, Calvino la hereda, luego Adam Smith en el espíritu del capitalismo la desarrolla toda una teoría que en un inicio es teológica, luego ideológica y luego se materializa en un modo de vida. Y que viaja del viejo continente, se traslada a los Estados Unidos y la impregna también con el destino manifiesto. Miren el alcance de Lutero, si usted ata a cabo, converge perfectamente. Adam Smith lo que hizo fue lograr una justificación teológica a un capitalismo naciente. De la ideología al pragmatismo de la sociedad, para un tipo de vida, un capital económico. A los judíos, porque ahorraban, porque tenían dinero. ¿A quién le prestaba a los judíos? ¿A los pobres? No, a los ricos. Y cuando los ricos se dan cuenta que no pueden pagar porque era muy usurera los intereses, los perseguían. Pero no es porque le prestaba a los pobres. ¿Y quiénes satanizan a la Iglesia Católica? Los judíos, para contrarrestar el tema de... Y me trae a colación otra anécdota más. Una vez que los judíos se van de la España feudal, no prospera más. Todas las riquezas que sacan los españoles en la etapa de la conquista son para pagar deudas en Europa. No son para enriquecimiento y crecimiento del imperio o del reino español. Eso es para pagar deudas. Eso estaban totalmente endeudados y además tenían una visión del desarrollo absolutamente atrasada. Y el ejemplo quizás más clásico es haber tenido a un monarca como Felipe II, que en muchas oportunidades dijo que prefería ser el monarca o el rey de un desierto a vivir en una comunidad de herejes. Para él el hereje es el que no creía en todos los postulados de la Iglesia. Lo que ocurre es que con todos estos planteamientos en la Europa medieval, estamos hablando de 1560, 70, Dios dejó de ser el centro del universo. Esa era la versión eclesiástica. Ahora el hombre, con sus virtudes, con sus pecados, con sus tristezas, con sus esperanzas, es el centro del universo. Ya no es Dios, es el hombre. Estamos hablando de el final de la lucha entre la fe y la razón. El hombre juega a ser Dios. ¿De qué hombre estamos hablando? ¿De los poderosos? No necesito al Papa de intermediario. Esto lo puedo resolver yo. ¿Y en qué figura se representa? En el mercader, en el burgués, el que lleva la revolución del mercantilismo en los grandes viajes de exploración y descubrimiento del resto del mundo. Y podemos hablar incluso de un inicio de protoglobalización. No sé si tengamos el tiempo, pero si hemos hablado de sus precursores, sus antecesores, hemos hablado un poco de ese giro en la visión política, religiosa que pudo haber tenido Lutero, cómo él produce otras reacciones, otros sentimientos. Hemos hablado incluso como un teórico tan profundo como Max Weber, sociólogo, se dice, es que aquí está la simiente del cambio. El planteamiento de Lutero nos permite ver un antes y un después. Claro. Él hace una especie de bisagra. Esto era antes y ahora es otra cosa. Y también esas naciones se logran desarrollar y hoy día son ricas. Eso es algo el día que de hoy, todo el mundo lo puede ver. Hasta el día de hoy, las naciones que adoptan las corrientes de pensamiento protestante, por decirlo de alguna manera, porque todas no son iguales, pero parten de algunos principios muy similares, son las naciones que han tenido mayor nivel de desarrollo. La ética y la moral norteamericana, con todo lo que de ahí se deviene, como es el destino manifiesto, como son sus políticas, el Bastille, el Gran Garrote y demás, es por un pensamiento puritano. Ellos vienen huyendo de las guerras religiosas y ven en esos nuevos territorios, que no lo descubren. Ya teníamos más de 150 años atrás descubierto por los españoles. Ya habían hasta escuelas aquí en el continente. Ellos vienen a quedarse, a colonizar. Entonces, no solo es Max Weber, hay una figura que a veces no se quiere relacionar, pero es que resulta que Carlos Marx expresó
al igual que Rosa Luxemburgo, a raíz de esto que estaba ocurriendo, Marx dice que Lutero había transformado los curas o a los curas en laicos, porque a los laicos los había convertido en curas. Hay que aplicarla sobre todo a los príncipes regionales que ahora eran al mismo tiempo laicos y curas, soberanos, civiles y religiosos. En la Iglesia Católica el control era vertical, el Papa hacia abajo. Acá, y los civiles es un mundo aparte. Acá, en las iglesias protestantes, el pastor, el hermano... Tiene familia, tiene hijos, miembros de la porque comunidad. el celibato en la iglesia católica es un tema económico, que es el tema de la gerencia. Claro. Si un cardenal, alguien, tiene un hijo, bueno, es el que va a heredar. No, entonces aquí los curas no pueden casarse. casarse. Y así toda la herencia. Entonces para el la institución. celibato es contrariado por las doctrinas. Entonces, incluso ellos basan en que la mejor muestra de ser una persona honesta, seria, es teniendo y desarrollando una familia de manera responsable. Si te fijas, no hay un solo presidente norteamericano, ni uno, que no vaya en sus campañas electorales y ganar la primera foto, después de haber, él tiene que estar con su familia, y si tiene la abuela la pone. O sea, la familia como centro del quehacer de una sociedad. Entonces Marx señalaba esto porque en las iglesias protestantes, y que empezó con Lutero, el responsable de la comunidad, el responsable religioso, está mirando el tema económico, el tema político, él es el que te va a juzgar y va a purgarte. Acá la iglesia solo entre comillas, se preocupaba por los asuntos eclesiásticos. A modo de conclusión, profesor, podemos decir que no sabemos si es un factor, ¿verdad? La teoría teológica del protestantismo determinante, pero de que ayudó al desarrollo de estas naciones. Y eso es algo que es motivo de estudio y que tenemos que retrotraerlo a la actualidad, porque hoy todavía está vigente ese debate de por qué el atraso de las naciones latinoamericanas sobre todo y por qué el desarrollo de los Estados Unidos. Pero ya eso sería tema de otro debate, profesor. No sé si usted quiere dar sus conclusiones o su vigencia actual del pensamiento de Lutero más allá de los evangelios. O recomendar alguna lectura para los que nos escuchan y nos ven. Yo plantearía que, a pesar de los 500 años de estas 95 tesis, sobre la cual incluso hay también una discusión, entendemos que se entiende como que existen solamente 3 originales en Alemania. No entiendo cómo 3 originales, porque acá nosotros hablamos de los originales únicos. Y de ahí, bueno, ellos tienen 3 que habrán sido manuscritos o se editaron en la misma fecha. Uno de ellos habla de las 95 tesis divididas en 3 momentos de 25 aspectos cada uno. 3 momentos de 25 son 75. El otro habla de 87 tesis y el otro habla de 95. Entonces, en algún momento en el evento yo diré, bueno, yo no voy a entrar en ese dilema aritmético. Yo me quedo mejor con el contexto real. Las tesis, si fueron 25 o 95, las tesis produjeron un gran impacto. Y que a partir de ese impacto, el mundo, la humanidad entera, sigue buscando alternativas a sus angustias, a su desesperanza, a la falta de comprensión, a la intolerancia como una manifestación de explotación de los seres humanos. Esta búsqueda parece ser que sigue atrapada entre la celestialidad y la tierra. Si escuchamos los planteamientos de esa otra extraordinaria figura del siglo XXI, el Padre Francisco. El Padre Francisco te está retrotrayendo críticamente todo un proceso que no ha logrado realmente los resultados que se esperaban. Una de las últimas palabras del Padre Francisco: el dinero es el demonio que te entra por el bolsillo. O sea, la explotación, la intolerancia, la poca atención a los sectores más desfavorecidos. Hay una frasecita interesantísima: quiero que mis sacerdotes huelan a oveja,
no está hablando de la oveja en cuatro patas, está hablando de lo que eso significa como el pobre, como la gente, o sea, estén más cerca. Y el fenómeno que se da en Brasil, cada día hay menos adscritos a la religión católica. Y están en aumento las religiones encuentras cuatro expresiones. En Panamá es igual, no solo Brasil, profe. Porque se quedaron también en las grandes capitales, se quedaron en los grandes templos, distanciados, cercanos al poder político y económico. La institución religiosa se alejó del ser humano. Así es. La institución religiosa se ha alejado del ser humano. Gracias por su atención. Nos vemos la próxima. Reescribiendo la historia, una producción de la Dirección de Tecnología Educativa.